Sale, buenos días a todos los que ya llegaron. Desde luego Jessica, Dulio, Alex, Eric, Martín, Giovanni, Hiram, gracias por estar. Bueno, miren, estábamos viendo el asunto de cuándo termina el semestre y demás. Con esto de la pandemia, todos los horarios se han cambiado y no sabemos, no está muy claro cómo va a ser todo esto. Según lo que me dice Jessica, que está leyendo, del día 11 al 29, más o menos, es los exámenes finales, y después vienen 2 semanas, y el 15 de febrero arranca el siguiente semestre. Entonces yo creo que nosotros vamos a acabar en un par de semanas, a lo más 3, espero que no, para que puedan aplicarse en sus otros exámenes con más facilidad y sin menos problemas. Y en principio creo ya no voy a dejar más tareas porque no va a haber mucha oportunidad de dejar. A lo mejor dejo una más, pero no creo. Pero bueno, ya lo tengo que pensar, y ya lo vamos a ver. Pero miren, lo que quiero ver hoy es, eh, hemos analizado en este semestre una serie de programas de ajedrez, desde los primeros programas que, bueno, estaba el turco, que no era ni siquiera un programa, era una máquina que supuestamente jugaba al ajedrez, pero en realidad se escondía un monito adentro, un maestro de ajedrez, y a través de un mecanismo muy curioso, un turco, una especie de maniquí con un turbante, jugaba y hacía creer que era una máquina, ¿no? Y entonces el personaje que tenía la máquina abría unas puertas y se veían los engranes y hacía la magia, ¿no? Creo que les dije que el turco al final de cuentas se vendió a, a un reino en Austria, me parece, y bueno, y el dueño del mérito escapó con el dinero y ya no supo más de él, que fue Kempelen, von Kempelen, porque era un fraude. Y finalmente la máquina apareció en no sé cómo se consiguió, pero la consiguieron para un museo en Estados Unidos, que después hubo un incendio y se quemó, ¿no? Entonces no existe la máquina original, y se han hecho réplicas de la misma por ahí. Incluso por ahí había un turco virtual que se presentó en el 2010 aquí en la Ciudad de México, en el Festival de Ajedrez de la UNAM, que estaba muy simpáticamente hecho, estaba muy padre, y el turco que salía, pues no sé quién era el que hablaba, pero tenía buen humor y era medio irónico, estuvo padre eso. Pero bueno, después de ahí vimos algunas cosas como el artículo de Turing, el artículo de Shannon. El artículo de Turing es interesante, pero el de Shannon es básico para entender el ajedrez por computadora, porque Shannon plantea lo que hay que hacer para hacer un programa de ajedrez. Cualquiera que quiera hacer un programa de ajedrez tiene que leer el artículo de Shannon y ponerlo en práctica, poner en práctica las ideas que Shannon planteó en ese entonces. Claude Shannon se considera el padre de la informática o de la comunicación, ¿sí? Y entendía bastante de ajedrez, ¿eh? Bueno, cuando llegaron las computadoras, bueno, las primeras computadoras que tuvieron programas de ajedrez eran máquinas muy grandes que eventualmente se usaban para otras cosas, menos para jugar al ajedrez. Entonces eran como programas experimentales, empresas que habían prestado tiempo de máquina que era muy caro para que los científicos hicieran sus pruebas de ajedrez por computadora. Y bueno, el minuto de máquina era carísimo. Nada más les pongo el caso de los años 60, 70, a principios de los años 70, cuando de pronto en otro tema, un personaje quería hacer una serie de simulaciones y compró tiempo de máquina de IBM y le costó algo así como $1,000, 15 minutos, una cosa así que decías, no puede ser, ¿no? Entonces era muy caro. Y $1,000 de los años 70, antes de los años 70, era mucho dinero, ¿no? Entonces, pues eso habla de cómo se ha progresado. Llegaron las computadoras caseras, las máquinas de 8 bits, y empezaron a hacer los programas de ajedrez, ¿no? Pero después llegaron las PCs con procesadores de 16 bits, 32 y 64 bits, que es lo que usamos hoy en día, y ya empezaban a surgir las supercomputadoras, que desde luego son máquinas muy, muy poderosas, son los mainframes del pasado, con muchísimas más alternativas y posibilidades, ¿no? Por ejemplo, una máquina como la supercomputadora de la UNAM tiene, yo me acuerdo, no sé ahora, pero la máquina que tenían, la primera creo que tenía, no sé si 4 procesadores o algo así, trabajaban en paralelo y era una máquina vectorial
que a diferencia de las máquinas actuales de supercómputo, que son máquinas escalares, la arquitectura es diferente, ¿no? Y obviamente, cuando empezaron a surgir estas máquinas, a alguien se le ocurrió que no sería mala idea poner un programa de ajedrez en una de estas máquinas para sacar provecho de la velocidad de proceso que tienen, ¿no? Y la llegada del supercómputo sí fue una clara posibilidad para crear un programa de ajedrez muy fuerte, ¿no? Y fue Robert Hyatt quien desarrolló un programa que originalmente se había escrito aún cuando no se había graduado. Robert Hyatt, déjenme decirles, es un científico de computadoras que hizo su maestría en la Universidad del Sur de Mississippi y eventualmente haría un doctorado en no sé en qué, ¿no? Su programa de ajedrez, Cray Blitz, es su tesis de maestría, ¿no? Ese es su trabajo de maestría. Su programa se llama Blitz, de hecho, y su primer movimiento, su primera jugada la hizo en 1968 y fue evolucionando hasta que Cray Research, que fue la empresa que nos vendió la primera supercomputadora que tuvo la UNAM, decidió apoyar la idea de Hyatt, porque les digo, el costo del tiempo de máquina era caro, y patrocinó a Cray Blitz. Cray Blitz es la máquina que jugaba al ajedrez con el software que escribió Robert Hyatt. Al rato les muestro una foto. Les voy a mandar las notas de esta clase, donde está la foto de Robert Hyatt y demás, ¿no? Y esto fue en los años 80. El programa de Hyatt ganó varios torneos desde 1980 a 1994, pero los dos torneos más importantes fueron de los que ganó de manera consecutiva el Campeonato Mundial de Computadoras. Acuérdense que el Campeonato Mundial de Computadoras era un campeonato mundial en donde se podía jugar con cualquier hardware y cualquier software. Es decir, no había limitaciones. Por ejemplo, hay campeonatos mundiales de computadoras caseras, pues, o sea, de 34 bits, o sea, computadoras caseras. Y hay el campeonato mundial de computadoras donde no hay limitaciones en el hardware que puedas tener y en el software que puedas usar, ¿no? Eso es cosa tuya, ¿no? Pero bueno, antes de continuar con lo que hizo Robert Hyatt, hablemos un poco de la supercomputadora Cray, la cual la UNAM tuvo una de las primeras que creo que costó varios millones de dólares, ¿eh? Bueno, esta fue desarrollada por el ingeniero de CDC, de Control Data Corporation, Seymour Cray, quien logró conseguir inversionistas de Wall Street para su proyecto. Le llevó 4 años construir la primera máquina, Cray, y en 1975 se anunció su primera supercomputadora, la Cray-1, de 80 MHz. 80 MHz, ¿eh? El primer cliente regular de la empresa fue el Centro Nacional para Investigación Atmosférica, quienes pagaron $8 millones por la tercera Cray-1 que se construyó. También pagaron $1 millón extra por los discos de almacenamiento. Cray Research vendió en total unas 80 supercomputadoras, haciendo uno de los negocios más rentables del cómputo moderno. O sea, calculen 8 millones por 80 supercomputadoras, es muchos millones, ¿no? De dólares, ¿no? Bueno, la supercomputadora de la UNAM después se cambió porque Cray fue absorbida por, me parece que Silicon Graphics, y no sé Silicon Graphics en qué se convirtió, pero Cray desapareció como empresa y cambió un poco la arquitectura de las máquinas de supercómputo. Y yo sé que la máquina que tiene el UNAM hoy en día, que no sé cuál es, que es una máquina creo que era de la empresa que fue Silicon Graphics también en su momento, uno podía pedir procesadores, ¿no? Quiero usar 32 procesadores, 64 procesadores, no sé cuántos tiene, no sé qué arquitectura esté usando hoy en día, no tengo mucha idea, pero la UNAM fue probablemente la primera institución académica en toda Latinoamérica que tuvo una Cray, ¿eh? Bueno, el programa Cray Blitz fue apoyado por Dave Darling y Derek Robb. El software se escribió en Fortran y de acuerdo a Hyatt, esta era la única alternativa para el sistema 68. Blitz se quiso pasar a un lenguaje que se llamaba PL1, que significa Programming Language 1, y se quiso cambiar muchas veces a eso, a ese lenguaje, pero el autor del programa notaba que la portabilidad sería un problema. Las cosas tomaron su rumbo cuando llegó la Cray, que naturalmente se programa en Fortran,
por lo que a partir de ahí, dice Hayat, decidieron cambiar de lenguaje nunca más. Acuérdense que la ciencia se ha hecho en mucha medida en Fortran por muchos años, ¿no? Hoy en día ustedes estudian Java y estudian Python y estudian C y se olvidan de la existencia de lenguajes que tienen muchos años, como vendría a ser COBOL o Fortran. COBOL se sigue usando en la industria financiera, pues en los bancos hay muchas cosas escritas en COBOL y, y Fortran por muchos años fue el lenguaje oficial para la ciencia, ¿no? Fortran, por ejemplo, maneja números imaginarios de forma natural, o sea, tiene ya implementado todo eso, y entonces la gente usaba Fortran, y hay muchísimo software escrito para Fortran, muchísimo. Hoy en día hay Fortran Visual y Fortran Studio, si buscan Fortran van a encontrar que hay versiones muy modernas, ¿no? Bueno, Robert Hayat documentó su trabajo muy bien y publicó un importante número de veces artículos relacionados al respecto. Por ejemplo, pongo dos de ellos y sus enlaces para que los vean, ¿no? Están en las notas que les voy a mandar. Más tarde se incorporaría al trabajo de Hayat Harry Nelson, que era un especialista en lenguaje ensamblador en la supercomputadora Cray. Esta máquina corría el software de Hayat en 2 procesadores de la máquina Cray XMP, que creo que fue la que tuvo la UNAM, para después portarse la Cray YMP y finalmente la máquina C916, que contenía 16 procesadores. Bueno, Cray Blitz usaba un algoritmo de búsqueda en paralelo, el cual eventualmente se cambió por DTS, Dynamic Tree Splitting, el cual fue desarrollado de hecho por el propio Robert Hayat. Acuérdense que cuando se hace un programa de ajedrez, bueno, se tiene una posición y se ven todas las posibles variantes. Y entonces, a su vez, se puede abrir más subvariantes y demás, pero cada variante se puede analizar por separado. Entonces, el problema se puede tratar de manera en paralelo, es decir, los resultados de las valoraciones de las diferentes posiciones a las que se puede llegar se puede hacer en paralelo y no se tiene que esperar un resultado previo para saber qué sigue, ¿no? Como en otros tipos de problemas. Entonces, en este caso, las búsquedas en paralelo son ideales para el ajedrez y Cray Blitz usaba un algoritmo de búsqueda de esa naturaleza, pero el mismo Robert Hayat lo cambió por una cosa que se llamaba Dynamic Tree Splitting, que es invento de él, ¿no? Bueno, pero ¿qué tan rápida era una Cray? Eso es una de las cosas interesantes para saber a qué velocidad podía correr. Ojo, la primera Cray corría a 8 MHz. Hoy tenemos máquinas que corren a 4 GHz, ¿no? Nada más para que se den una idea del tamaño de cambio que ha habido, ¿no? Frederick Friedel es uno de los creadores del sitio chessbase.com y en algún artículo se preguntó sobre la velocidad de las supercomputadoras Cray para entender en perspectiva la rapidez de esas máquinas contra el contexto actual, es decir, con las máquinas que tenemos. Por ejemplo, el gran maestro John Noon le compró a su hijo una tarjeta gráfica de un rango intermedio, es decir, no la más poderosa del mercado, y comentó que la Cray 1 podía hacer unos 130 megaflops, o sea, millones de operaciones de punto flotante por segundo. ¿Sí? Una Cray 1. La tarjeta NVIDIA del hijo de Noon, ¿sí? Que le costó, ¿qué dijo? $300, ¿no? Por ahí. Creo que le costó como $300. La tarjeta NVIDIA del hijo de Noon, Michael, puede hacer 2.258 gigaflops en un segundo. Esto es 17,000 veces más rápida que la Cray 1. ¿Sí? Sin embargo, el doctor Noon concede que las arquitecturas son muy diferentes, ¿no? Es decir, la arquitectura vectorial de las máquinas Cray es muy diferente de las máquinas vectoriales, ¿no? Desde luego, la tarjeta NVIDIA tiene montones de procesadores, de GPUs, que hacen la tarea, ¿no? Esta cifra de 17,000 veces más rápida que la Cray 1 es impresionante, ¿eh? Porque una tarjeta gráfica con cientos de GPUs de NVIDIA puede costar $300. Hay, desde luego, tarjetas de NVIDIA que cuestan $2,000, $3,000 y $5,000, ¿eh? O sea, son salvajes, ¿eh? Y desde luego que son para uso de, por ejemplo, hacer render para animación y demás, ¿no? No es para uso casero, ¿no? Son muy caras como para pensar en uso casero, ¿no? Bueno, por su parte, Ken Thompson, que es el creador de Unix y el que trabajó en laboratorios Bell por muchos años y que es el creador de la máquina Bell, la máquina campeona del mundo de los años 80 y coautor del sistema Unix, ¿no? Con Ritchie,
dijo que la Cray tenía un tiempo de 2 a 5 nanosegundos por ciclo, dependiendo del modelo. Se podían tener hasta 7 unidades aritméticas ejecutando una instrucción. La longitud del vector en la Cray era de 64 valores y le tomaba un par de instrucciones para iniciar los procesos o incluso apagarse. Algunos modelos de la Cray tenían hasta 8 procesadores, por lo que el pico de cálculos era unos 25G. Es decir, bueno, 0. Viene a ser... es que estoy viendo las unidades del ciclo, pues son 25G, pero Thomson explica que no todo se puede vectorizar. Cuando se puede, se usa un par de unidades y de hecho la mayoría de las instrucciones corren simplemente a la velocidad del reloj del procesador, aunque otras instrucciones toman múltiplos de la unidad. Sin embargo, la Cray tenía un enorme ancho de banda en lo que corresponde al almacenamiento y la entrada y la salida eran asombrosas en velocidad. Eran mucho más rápidas que todo lo que hoy en día tenemos, ¿no? Eran equipos muy caros, por eso un disco para la Cray, un disco de almacenamiento costaba $1 millón, o sea, no era poca cosa, ¿no? Lo que no sé es esta G, este 0.5G por 2 nanosegundos. Ese es el número, es el número de ciclos, pero no sé muy bien, esto hay que investigarlo de cualquier manera. Pero bueno, no es muy, muy importante. Lo que sí importa es saber que ante las máquinas actuales que corren a gigahertz y que, como decíamos antes, una tarjeta de GPUs que corre 17,000 veces más rápido que la supercomputadora Cray 1, pues habla de cómo las velocidades de proceso han aumentado, ¿no? Y bueno, aquí está. Esta G debe ser de los GPUs, es una unidad de procesamiento gráfico, es decir, 25 GPUs tendría más o menos, sería el almacenamiento, la velocidad de la Cray de 25 GPUs más o menos el equivalente, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de sistemas que han sido modificados mucho, ¿no? Acuérdense que las máquinas Cray eran máquinas vectoriales contra las escalares. Aquí les pongo también los enlaces de las máquinas, la definición de máquina vectorial contra la máquina escalar, ¿no? Para que lo vean, ¿no? Y bueno, Cray Blitz jugó un match en 1984, 4 partidas contra David Levy, que se acordarán de él, porque él fue uno de los primeros, fue el que armó esta apuesta contra los científicos de cómputo en los años 60, donde le decían que no iban a encontrar, que no iban a poder crear un programa que lograra ganarle a David Levy un match a 6 partidas, ¿no? Es decir, había que ganarle 3,5 a 2,5. Realmente la apuesta era un poquito en favor del ser humano, porque empatando a 3 puntos, el ser humano ganaba la apuesta, ¿no? Entonces tenía que ganar 3,5 a 2,5 por lo menos, ¿no? Entonces, pero aún así, pasaron algunas generaciones de máquinas hasta que David Levy ya no pudo contra las máquinas, ¿no? Y Cray Blitz jugó un match a 4 partidas y déjenme decirles que eso fue, bueno, eso aparece en el libro Computer Chess and Cognition de Anthony Marsland y Jonathan Schaffer del año 90, y les pongo un enlace a las 4 partidas que se jugaron, ¿no? Cray Blitz lleva blancas, en ese entonces se calculaba un elo, un rating de 2200 contra 2300 que tenía David Levy, ¿no? Y David Levy, no voy a poner la partida, pero aquí se las paso en las notas, hace una estrategia, su clásica estrategia de no hacer nada, buscando sacar las variantes del libro a la supercomputadora, ¿no? Haciendo jugadas un poco raras al principio, ¿no? Pero David Levy le gana una bonita partida a la máquina y la remata de manera simpática, ¿no? No, es un remate relativamente rutinario para un jugador de la talla de Levy, pero no por eso deja de ser simpático como gana, ¿no? Bueno, esa fue la primera máquina que realmente jugó con una supercomputadora, el primer programa que jugó con una supercomputadora, y déjenme decirles que después
se hizo una versión para Windows y creo, déjenme buscar, pero me parece que que la máquina, que el programa de Cray Blitz hoy en día se puede descargar, ya no es suficientemente fuerte para los programas que hay hoy en día, ¿no? Y déjenme ver si encuentro, aquí vienen, bueno, ahorita se les muestro esto. En algún lado debe, aquí están. Download, a ver si aquí está. Bueno, hay que buscar, ¿no? Están algunos enlaces. Crafty Chess, así se llama, craftychess.com, se llama el sitio donde está la última versión, que es del 2016, aparentemente, para jugar al ajedrez, ¿no? Debe haber versiones para Windows y debe haber más de un lugar donde se encuentren estas versiones del programa de Robert Hyatt, ¿no? Pero bueno, ha quedado, de hecho es uno de los programas que como es de código abierto y demás, lo ponen, por ejemplo, Chess Base lo ponía como uno de los módulos de análisis que daba gratuitamente, ¿no? Pero bueno, el programa era gratuito, así que tampoco hacía no tenía gran mérito regalar algo que es gratuito, pero bueno, en fin. Pero después de esto, o sea, muchos años después de esto, salió una idea interesante de hacer una máquina con muchos procesadores con el hardware moderno que tenemos, ¿no? Y nació Hydra, que Christian Donninger, que es el autor de NIMSO, que ya vimos, ¿no? Y que es el creador del lenguaje Che, que es un lenguaje, se supone, para información ajedrecística, para conocimiento de ajedrez, decía que su programa NIMSO, aunque tuvo mucho éxito, no estaba conforme, como que le faltaba punch táctico, como el que tenía otros programas como Fritz. Y el doctor Donninger no estaba nada conforme con eso. Y entonces inició un proyecto, el cual se llamó Hydra, y consistía en una máquina de ajedrez diseñada por el siguiente equipo: Dr. Christian Creeley Donninger, Dr. Ulf Lorenz, Gran Maestro Christopher Lotz y Muhammad Nasir Ali. Desde el 2006, el desarrollo, sin embargo, fue responsabilidad de Donninger y Lutz, o sea, del gran maestro Lutz y de Donninger, el programador, ¿no? Hydra estaba auspiciada por el grupo PAL y el Sheikh Tahom bin Zayed Al Nahyan de Abu Dhabi. La meta del proyecto de Hydra era dominar el ajedrez por computadora y finalmente mostrar la superioridad ante el ajedrez de los humanos. Hydra representó en su momento un incremento de la fuerza del ajedrez de los programas. El doctor Lorenz estimó que la fuerza del programa era más de 3,000 puntos Elo. Esto significa que, por ejemplo, el campeón del mundo, Magnus Carlsen, tiene 2,870, que ha sido su máximo Elo. Bueno, pues ya el programa tenía 3,000 de Elo, ¿no? Esto de acuerdo con los resultados contra el gran maestro británico Michael Adams y el Shredder 8, un ex campeón mundial del mundo en las microcomputadoras de ajedrez. Hydra comenzó a competir en el 2002 y jugó su última partida en junio del 2006. Los patrocinadores decidieron terminar el proyecto en el 2009. O sea, dejaron de ponerle dinero, ¿no? Y normalmente, miren, esa es la desgracia de la ciencia muchas veces, ¿no? Un proyecto como el de Hydra era muy interesante y quién sabe qué hubiera pasado si hubiese seguido, pero pues se les acabó el dinero y pues entonces ya nadie le sigue, ¿no? Porque pues no se puede mantener el trabajo, ¿no? Bueno, los planes del equipo de Hydra eran muy ambiciosos. Originalmente se pensaba tener 4 versiones: Ortus, Quimera, Scylla y la versión final Hydra, que sería la más fuerte de todas. La versión original de Hydra comenzó a partir de un programa llamado Brutus y los trabajos se orientaron a emular de alguna manera las técnicas que usaba Deep Blue, usando una serie de tarjetas electrónicas con chips dedicados a ciertas tareas. En Hydra, pues, se tienen muchas computadoras, cada una con un FPGA, ¿no? Que es un es un Field Programmable Gate Array, un circuito integrado diseñado para ser configurado por un cliente o un diseñador después de haber sido fabricado. De ahí que se use el término que es programable, ¿no? Y que actuaba como un coprocesador de ajedrez. Esto permitía a Hydra buscar en un enorme número de posiciones por segundo.
haciendo que cada procesador corriese 10 veces más rápido que cualquier procesador que no tuviese esa ayuda. Hydra no era pues una máquina común y corriente de cómputo, sino que corría en un Intel Xeon de 32 nodos con un clúster de tarjetas FPGA. Tenía 64 GB de memoria y evaluaba unas 150 millones de posiciones por segundo. 150 millones de posiciones por segundo es una bestialidad, que era más o menos lo mismo que calculaba Deep Blue en su match con Kasparov en el 1997. En promedio, y vaya que es de asombrarse, ¿eh? El motor de análisis podía evaluar una profundidad de 18 plis, es decir, 9 jugadas adelante, ¿sí? Jugadas del blanco y del negro, o sea, 18 movimientos. Deep Blue, en contraste, analizaba en promedio 12 plis. Fíjense, la máquina Hydra, que desde luego usaba menos dinero que el que le metieron a la máquina de IBM, podía calcular podía calcular más profundamente que la máquina de Deep Blue, ¿no? Hydra usaba alfa, beta y las heurísticas del movimiento nulo, inventado por Donninger, de hecho. El movimiento nulo es una técnica donde uno se pregunta, sin importar quién le toca jugar, ¿qué jugada podría yo hacer aunque no me toque jugar? ¿Cuál sería la mejor jugada? Y eso es un invento de Donninger que implementó en su programa NIMSO y que parece que tuvo mucho éxito. Hay un artículo por ahí de él en la revista, en el ICGA del Journal, que es básicamente de juegos, donde el mismo Donninger platica lo que hizo, ¿no? Bueno, los éxitos de Hydra mostraron los avances para llegar a ser la mejor máquina de ajedrez del mundo. Su primer torneo fue en el julio del 2002 con el nombre de Brutus y jugó el Campeonato Mundial de Computadoras en Maastricht, Holanda, ganando 6 juegos, empatando 2 y perdiendo solo 1. Fue Deep Junior, un programa de la PC, quien le venciera, incluyendo un sacrificio de torre que llevaba a una compensación de muy largo plazo que Brutus no pudo descifrar. En noviembre del siguiente año, 2003, Brutus terminó en cuarto sitio en la siguiente edición del Campeonato Mundial de Computadoras en Austria. Ganó 8 partidas, perdió 2 y empató 1. Esto fue un resultado decepcionante y el equipo de Hydra tuvo que buscar un nuevo patrocinador, que en este caso fue el Grupo PAL. Es decir, en noviembre del 2003, terminar en cuarto sitio con el dinero que le habían metido, pues obviamente no resultó lo más razonable para nadie dentro del equipo de trabajo y pues se ve que el patrocinador anterior no quiso saber más de ellos y tuvieron que buscarse alguno nuevo, ¿no? Bueno, en febrero del 2004, Hydra ganó la edición 13 del IPCCC, que es el International Paderborn Computer Chess Championship. Hizo 6.5 puntos de 7, o sea, ganó 6 y empató 1. Lo hizo por encima de Fritz y Shredder, que son dos programas de PC que juegan muy fuerte, ¿no? Ese mismo año, pero en abril, eso fue en febrero, pero en el 2004, en abril, Hydra terminó segunda en un torneo internacional en Leiden, Holanda. Ganó 5 partidas, perdió 1 y empató 3. Pero quedó a 1.5 puntos del campeón Shredder, del otro programa. Una derrota en la apertura obligó al equipo a buscar un especialista y fue cuando se contrató al gran maestro Lutz, que hizo un nuevo libro de aperturas para el software. Acuérdense que los programas de ajedrez normalmente, pues bueno, buscan la mejor jugada, pero tenemos todo un historial de teoría de las aperturas, de los primeros movimientos, y se contrató a un gran maestro para que escribiera un programa, bueno, un nuevo libro de aperturas con todas las posibles variantes donde se juega mejor. De tal forma que los programas de ajedrez modernos no analizan desde las primeras jugadas, sino que revisan su libro de aperturas y si existe la jugada buena en un libro de apertura, la hacen, no tienen que analizarla, ¿no? Porque se supone que esto ya está recontraanalizado. Pero bueno, en agosto del 2004, Hydra jugó un match contra Shredder, corriendo con solamente 16 nodos. Hydra venció a Shredder 5,5 a 2,5, ganando 3 partidas y empatando las demás. En un match informal, Hydra venció al gran maestro Eugen Vladimirov de Kazajistán por 3,5 a medio punto. Y aquí hay una partida muy cortita, me gustaría mostrárselas. Déjenme que pongo un tablero y la vemos. Déjenme que comparto la pantalla. Share screen. Y les voy a compartir aquí.
el tablerito de ajedrez este y vamos a ver cómo... bueno, es que tengo que poner el tablero y la... Ok, aquí está la partida y fue... Perdón, a ver. Ok, la partida fue así. Eugen Vladimirov contra Hydra del 19 de agosto del 2004. Blancas el ser humano, negras esta máquina. Caballo F3, caballo F6, G3, D5. Fue muy cortita, ¿eh? Alfil G2, C6, enroque corto, alfil G4. El negro está siempre un poquito más violento, o sea, más agresivo, D3, caballo BD7, saca las piezas, caballo BD2, E5 y E4. Bueno, peón por alfil H5 y B3. Bueno, el alfil lo quiere sacar por este lado o por acá, porque ya por este lado no tiene el caballo que está molestando, ¿no? Enroque, alfil B2 y torre E8. Está aquí normal, ¿eh? No pasa nada. Dama E1 se quita la clavada, ya el caballo podría salir porque ya no está la dama atrás. Y juega alfil C5. Bueno, el alfil se coloca en una buena posición. Alfil C5, caballo C4 y B5 para correr al caballo de acá, ¿no? No se puede capturar acá porque está defendido 2 veces y atacado 2 veces, ¿no? Jugó caballo A5 para no regresar a 2. Quizás una idea interesante habría sido jugar también caballo acá con la idea de tratarse de meter esta casilla, ¿no? sé cómo hubiera jugado la máquina, pero jugó caballo A5 y le jugaron dama C7 y jugó A4. Alfil B6 atacando al caballo. Bueno, A por B5, ¿qué jugó? A por B5. Y con la torre defiende de nuevo al caballo, ¿no? Y jugó C por B5. Y acá jugó B4, mala jugada. Dice, B4 parece que fue una mala jugada. Perdón, C4 fue una mala jugada. Y le jugaron B4 y ojo, ahora el caballo, ¿dónde va? Tiene bastantes problemas y hay que defenderlo. Entonces, única jugada para defenderlo es dama por B4 y le jugaron torre de A B8 amenazando alfil por peón jaque. Y bueno, la máquina, el ser humano se retira con la dama a E1. Y acá se pierde una pieza con una combinación bastante sencilla de la máquina. Juega alfil por caballo, entonces el otro juega alfil por alfil, y le juega alfil por caballo, y torre por, y le juegan torre por peón, amenazando este alfil y amenazándole este alfil, perdiendo pieza, ¿no? Y entonces aquí jugó torre B5, le jugaron torre por F3, dama E2, y le jugaron A6 y abandonaron la partida, ¿no? Porque, bueno, pues ¿qué puede jugar? Quiero ver, bueno, hay que sacar la torre, ¿no? Y a ver, déjenme ver qué dice aquí el programa. Bueno, por ejemplo, ¿qué tal que juega este? Si juega torre ahí, le dan torre por peón, jaque, peón por torre, jaque, y me como la torre, ¿no? Y -7, o sea, pieza de menos, bueno, perdido totalmente, ¿no? Esta fue la partida que perdería Vladimirov contra el programa Hydra, ¿no? En su momento, y obviamente fue una partida bastante lastimosa, ¿no? Del gran maestro, ¿no? Pero contra las máquinas la táctica es fundamental y un descuido y se viene abajo todo, ¿no? En octubre del 2004, Hydra venció al gran maestro Ponomarev, que fue ex campeón del mundo por la FIDE, y le ganó 2 partidas a 0.
En ese entonces Ponomarev tenía 2.710 puntos Elo, que lo pone entre los 50 mejores del mundo o algo así. En febrero del 2005, Hydra ganó la edición 14 de este programa Paderborn de computadoras con 8 puntos de 9, 7 victorias y 2 empates. En el proceso logró vencer de nuevo a Shredder. Bueno, pero el equipo consideraba que se necesitaban más pruebas contra los ajedrecistas humanos y en la última semana de junio se jugaron 6 partidas entre Hydra y uno de los mejores grandes maestros británicos, Michael Adams. El total de premios era de $145,000 que se pagaba así. Una victoria sobre Hydra valía $25,000, un empate 10,000 y perder $0 de premio, ¿no? Hydra le ganó a Michael Adams 5,5 a medio. Es decir, Adams se llevó en esas 6 partidas $10,000, ¿no? Que no fue un mal negocio, de acuerdo a Nigel Short, que dijo, bueno, Adams se llevó $10,000 relativamente fáciles, ¿no? Pero no tan fáciles, porque no pudo ganar ni una partida y solamente pudo empatar una, ¿no? La segunda partida. Cabe decir, la versión de Hydra que jugó contra Adams usaba 32 de los 64 nodos que tenía. O sea, ni siquiera tuvo que usar todo el poder de cómputo que esa máquina tiene. En noviembre del 2005, Hydra jugó 4 partidas. Le ganó a Kasim Danov, que fue campeón mundial de la FIDE. Entabló con Halifman, otro campeón de la FIDE. Venció a Ponomarev de nuevo y finalmente volvió a empatar con Kasim Danov. Así, contra los seres humanos, Hydra se mostró invencible en términos reales, ¿no? Entonces, esto vendría a ser el trabajo de las primeras supercomputadoras, pues, una de ellas fue la Cray, y después nos brincamos rápidamente a las máquinas modernas, a las más modernas, que es un núcleo, es un clúster de procesadores que están conectados de alguna manera para trabajar en paralelo, ¿no? Hay que reconocer que estos desarrollos son muy específicos y cuestan mucho dinero, ¿no? Bueno, desde luego vamos a hablar probablemente el miércoles mucho más profundamente de la máquina de IBM, que fue un parteaguas del ajedrez por computadora, porque fue cuando entró pues una empresa del tamaño de IBM a luchar para crear una máquina que le ganara al campeón mundial, ¿no? Que ha sido un sueño que se tuvo por muchos años hasta que eventualmente Deep Blue, la máquina de IBM, le ganara un match a Kasparov, el mejor jugador de todos los tiempos, para muchos, ¿no? De hecho, Kasparov estuvo 25 años en el primer sitio del ajedrez mundial, ¿no? Que no es poca cosa para el nivel de competencia que hay, ¿no? Entonces, y que además IBM gastó millones de dólares en hacer una máquina que le ganara a Kasparov y logró muchos beneficios, es decir, cuando le ganó a Kasparov, las acciones de IBM se fueron al cielo, hicieron mucho dinero igualmente, ¿no? Pero fue un trabajo de algunos años y está todo narrado por uno de los autores, por el autor principal del programa, un chino, que no sé su nombre, y ahí platica todo lo que pasó, ¿no? Y ya lo vamos a ver. Es realmente una historia increíble por muchas razones, ¿no? Igual Kasparov es todo un personaje y toda una celebridad, y como tal, bueno, campeón del mundo y demás, pues tiene su genio y su carácter, y eso hizo que se armara toda una polémica al respecto de una partida que la máquina le ganó y que el otro le dijo que empezó a decir que le habían ayudado a la máquina para ganarle a él, en fin, hay toda serie de especulaciones, pero ya lo veremos, es muy interesante. Hay un muy buen libro de Kasparov que se llama Deep Thinking, donde 20 años después de haber perdido contra la máquina, él aclara muchas de las cosas que pasaron e incluso se disculpa con IBM por haberlos acusado de haber hecho trampa, ¿no? Cosa que nunca hicieron, desde luego, ¿no? Pero bueno, ya veremos, todo eso fue muy interesante en su momento y están todas las partidas, ¿no? Que se jugaron y todo el trabajo que se hizo con Deep Blue para llegar a jugar. Claro que para retar a Kasparov hubo que poner un montón de dinero, ¿no? Pero que Kasparov haya aceptado también habla
de que él no tenía miedo a nada y no le causaba conflicto jugar contra las máquinas y de hecho promovía esa idea, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, antes de terminar, me gustaría que los que no hayan terminado las tareas, pues vayan pensando en terminarlas. Vamos a dejar que para el 29, pues, no sé, bueno, quizás un poco antes, lo decidimos el miércoles, que envíen las tareas que tienen atrasadas para que Jessica pueda revisar esa parte, que lleva la lista también de calificaciones y demás, y que no voy a dejar más tareas, evidentemente, porque si no, no va a dar tiempo de hacer todo esto en este mes, pero sí, terminen las tareas que tienen pendientes, se las mandan a Jessica con copia para mí, por favor, si pueden, y porque yo creo que una semana antes de que termine, no sé, el 21 o una cosa así, 21 o 22, ya cerramos para que tengan sus calificaciones incluso un poco antes. Si terminan las tareas antes, ustedes están calificados, ya sabrán su calificación antes, ¿no? Pero ya los que más se atrasen, pues obviamente van a tener su calificación más tarde y la idea es que tengan tiempo para preparar las otras materias que probablemente les harán exámenes, no sé. No, no sé, Jessica, ¿algún comentario al respecto? No, nada más que me entreguen sus tareas para que no se nos junte al último. Y cuando ya mandemos la lista, tengamos tiempo de que los chicos puedan reclamar, ¿no? Sí, o sea, si tienen, de hecho, más o menos la situación va así. Si ustedes creen que Jessica calificó mal o que yo califiqué mal y que merece mejor calificación, se vale reclamar, pero reclamen con argumentos. Si reclaman nomás para ver si les subo la calificación y no tienen razón, los repruebo, ¿eh? Así que si van a reclamar, piénsenlo dos veces y estén seguros de lo que están reclamando, porque si no, sí me pongo de muy mal humor. Y entonces, para evitarme problemas y discusiones, pues si no tienes razón y no merecías que te aumentara tu calificación porque no hay argumentos para eso, pues te repruebo. Entonces mejor piensa lo que estás haciendo y trabajen, terminen. No se trata de reprobar a nadie, ni mucho menos. Se trata de que aprendamos todos en el camino y entonces pues entreguen lo antes posible para que tengan más tiempo para las otras materias que seguramente llevan, ¿no? No sé si hay algún comentario o duda, es el momento.